Minutos antes de ser entregado, el Señor Jesús se encuentra experimentando una profunda agonía. Está orando al Padre, pidiendo por su misión, y también hace una súplica especial por sus discípulos. Por favor, santifícalos, suplica en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Este pedido que Cristo hace por sus discípulos y también por todos los creyentes que vienen después, es importante, no solo para el momento, sino también para el estudio que nosotros venimos llevando estos días, y es que nos prepara para lo que vendrá. Esta 11ª lección de este trimestre presenta precisamente el conflicto inminente dentro del contexto del gran conflicto. Es decir, los discípulos iban a enfrentar un momento crucial en aquellos días, en ese momento de la entrega de Cristo, pero también luego cuando ya iban a luchar por predicar, por la fidelidad a Dios. Y nosotros o estamos pasando o vamos a pasar momentos similares. En este corto video voy a presentar el resumen de la lección, el bosquejo de este tema que estamos estudiando, y como todo bosquejo lo vamos a hacer con objetivos. Queridos amigos, bienvenidos al estudio, al bosquejo de esta 11ª lección. Veamos los objetivos con los cuales vamos a trabajar en este esquema. Lo primero que vamos a ver es la adoración. En segundo lugar, vamos a identificar a las dos bestias que aparecen en Apocalipsis capítulo 13 de forma general. Lamentablemente no tenemos el tiempo para ir viendo todos los detalles. Y por último, hablaremos de lo que empleará Satanás, engaño y fuerza para confundir al mundo y llevarlos a una falsa adoración. 3 objetivos con los que trabajaremos. Recuerden que pueden descargar las diapositivas, las cuales están publicadas en el enlace que figura en la descripción. Comencemos entonces hablando de nuestro primer objetivo. La adoración. Este tema es importantísimo. La adoración está presente prácticamente en toda la Biblia. Y ya en el libro de Apocalipsis, el mensaje del primer ángel llama al mundo a adorar al Creador, llama para que todos adoremos al Creador. Ahora, el mismo libro de Apocalipsis, como muchas partes de la Biblia, también enfatizan que solo Dios merece ser adorado, nadie más, ni los ángeles, ni santos, nadie. Y a propósito, santos no existen en el sentido de que hay santos en el cielo. Solo Dios merece ser adorado y solo a Dios debemos adorar. Esto porque recordemos que Satanás busca desviar la adoración, como veremos más adelante. Si hablamos de adorar a Dios, si hablamos de adorar al Creador, y hablar del Creador nos lleva inseparablemente al sábado, al Génesis. ¿Por qué? Porque Génesis 2:1 cuenta que cuando Dios terminó su obra creadora, Él reposó, bendijo y santificó el día sábado. Si yo creo en la creación literal, entonces estoy creyendo en el día sábado. Lo mismo le dice Dios al pueblo en Éxodo, capítulo 20, cuando está hablando su ley desde el monte Sinaí. Acuérdense del sábado, acuérdate y adora, podríamos decirlo de esta forma, a tu Creador el día sábado, porque 6 días hizo Dios el cielo, la tierra y todo, y reposó el séptimo día. Entonces, adorar a Dios está ligado sí o sí al sábado. Esto es algo que no podemos separar. Por mucha información, por mucha argucia que algunos pretendan separar al sábado de la adoración, separar al sábado de la creación, esto es imposible. Por otro lado, siguiendo la línea de Apocalipsis 12, de que habla del conflicto, y sobre todo Apocalipsis 14, recordemos que la adoración a Dios lo harán quienes perseveran, quienes tienen paciencia. Aquí está la paciencia de los santos. Cuando el ángel dice, nadie adore a la bestia, solo adoren a Dios, y lo harán quienes perseveran en Dios, quienes se mantienen firmes en Dios. ¿Y quién hace esto? El remanente. Apocalipsis 12:17 dice esto: el remanente, los santos de Dios, son aquellos que guardan la ley de Dios, y dentro de la ley está el día sábado, que no ha perdido vigencia como Satanás pretende engañar al mundo. Entonces,
Guardar el sábado está ligada a la adoración. La adoración está ligada a guardar el sábado porque a Dios adoramos no como yo creo, sino como Él demanda, el día que Dios demanda. Y hablando del remanente, no olvidemos que Satanás ataca al remanente y se fue a hacer guerra al resto, al remanente de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo. En resumen, este primer objetivo presenta esto, que solo debemos adorar a Dios. A Dios adoramos el día sábado. Podemos adorarlo toda la semana, no hay problema, pero el sábado está separado especialmente para ello. Y Satanás obviamente atacará, y dentro de su ataque, él intentará desviar nuestra adoración, intentará que olvidemos la importancia del día sábado. Cerramos nuestro primer objetivo y pasemos a ver ahora el segundo objetivo de este estudio. Las dos bestias de Apocalipsis capítulo 13. Vamos a identificar quiénes son estas bestias, qué poder se encuentra en cada una de ellas. Apocalipsis 13, versículos del 1 al 5, presenta a la primera bestia, una bestia con características peculiares que nos recuerda a las 4 de Daniel. Sale del mar, es decir, sale de un lugar donde hay mucha gente, multitud. Es una bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, tiene parte de león, parte de leopardo, de oso, de la cuarta bestia indescriptible del capítulo 7 de Daniel. Podríamos decir que es una mezcla de todas estas bestias, de todas estas culturas, absorbió de todas ellas. Y de paso que recibe la autoridad del dragón. En otras palabras, Satanás está detrás de todo esto, que el dragón es Satanás. Surge del mar, surge de muchos pueblos porque surgió en Europa. Recordemos que cuando cae Roma, la Roma imperial, surge Roma papal. Y Roma tenía una característica ya en el imperio, absorbían las características de otros pueblos y Roma papal hizo lo mismo, absorbió de culturas anteriores y las introdujo al sistema de adoración. Los 42 meses que hace referencia el capítulo 13 vienen a ser los mismos 1260 días. Si multiplicamos 42 por 30 nos da 1260 días, que es lo mismo que 3 años y medio de Daniel capítulo 7. En otras palabras, estamos hablando del mismo poder que tuvo dominio terrorífico del año 538 a 1798. Solo para recordar, es el sistema papal. No es otro que el sistema papal, que el papado, que inició cuando el obispo de Roma asume el liderazgo de una Europa cristianizada, cuando Roma cae como imperio y luego se traslada la capital de Roma a Constantinopla, queda como una especie de vacante, vamos a llamarlo así, en Roma, en Italia. Y el obispo de Roma asume ese protagonismo. Y el año 538, cuando cae el último rey Arriano, ya no encuentra oposición, ya no encuentra quien le haga frente. Hasta el año 1798, cuando todos sabemos que lo que pasó, el Papa Pío VI es capturado, y a esto se refiere Apocalipsis 13 cuando dice que recibe una herida mortal, pero no lo mata, solo dice recibe una herida mortal porque la herida iba a sanar. Cabe resaltar que durante este tiempo el catolicismo se atribuyó autoridad que aparentemente venía de Dios, autoridad que inclusive lo llevó a perdonar pecados. Y recordemos que el único que puede perdonar pecados es Dios. Por eso cuando Cristo perdonaba pecados decían, este está blasfemando, porque solo Dios puede perdonar pecado. Es decir, también se hace pasar por Dios. Y lo mismo le decían a Cristo, este blasfema, porque prácticamente se está presentando como Dios. Y eso es lo que la Biblia dice del cuerno pequeño de esta bestia, blasfema contra Dios, se hace pasar por Dios, perdona pecados como si fuera Dios, dice que es Dios el vicario de Cristo en esta tierra y también persiguió a los hijos de Dios. Volvemos a repetir, esta primera bestia es el sistema papal, el papado.
Hablemos ahora de la segunda bestia que a partir del versículo 11 se presenta como un cordero con dos cuernos que surge ya no del mar. Este animal, esta bestia surge de la tierra. La misma tierra que ayudó a la mujer cuando era perseguido por el dragón y la tierra abrió su boca, dice, y ayudó a la mujer. Y ahora la tierra da como fruto a un cordero, pero este cordero solo es de apariencia, pues tiene voz de dragón. Así es que hablemos de este cordero, que no es presentado como un poder religioso, tampoco es adorado. Y eso sí, tiene mucha influencia, pues obliga prácticamente al mundo. Podríamos hablar de una influencia política, disculpen, aquí es económica, algo pasó, y también influencia social. Estamos hablando directamente del poder de los Estados Unidos. ¿Por qué de los Estados Unidos? Porque cuando la tierra abre su boca para ayudar a la mujer, recordemos que durante esos años de persecución, el siglo XVII, un gran grupo de inmigrantes viaja de Europa hacia Norteamérica, donde no encuentran obviamente persecución, y ellos declaran una tierra de libertad religiosa. Bueno, también en el papel porque hacían muchas cosas, no solo contra los habitantes del continente americano, sino también otras cosas más. En fin, no vamos a entrar a esos detalles. Es una tierra que promete libertad, es una tierra que promete esperanza para eh, todos aquellos que emigraban a estos lugares. También no olvidemos que esto forma parte del plan del enemigo, porque dice, la misma autoridad que la primera bestia. ¿Y quién le dio autoridad a la primera bestia? Le dio el dragón. En otras palabras, este segundo poder, esta segunda bestia, también recibe pues la autoridad del enemigo. Tierra, la tierra que acogió a los que huyeron del terror de Europa se levantó y llega a ser un referente, una potencia mundial. Y esto es lo que ocurre con Estados Unidos. Por mucho que haya sufrido momentos duros, golpes fuertes, Estados Unidos sigue siendo un referente mundial. No podemos pasar por alto esto e ignorar o menospreciar su poderío. No creo que sea lógico por todo lo que podemos ver. Entonces, la primera bestia es el sistema FA, la segunda bestia es un poder político que en este caso está encapsulado por este país, Estados Unidos. Este poder político, cuya apariencia es mansa, también recibe autoridad del dragón y pronto tomará protagonismo contra el pueblo de Dios. Y este análisis precisamente es lo que vamos a ver en el siguiente objetivo, pero en resumen, las dos bestias, el sistema papal y un poder político que está en este caso con Estados Unidos. Cerramos nuestro segundo objetivo y pasemos a ver ahora el último de estos objetivos. Engaño y fuerza para confundir al mundo, para confundir también al pueblo de Dios. Vamos a ver rápidamente este punto. Ambos poderes, que ya hemos visto, ambas bestias, en otras palabras, se unirán como aliados de Satanás. En otras palabras, se unen para tener un propósito en común. La segunda bestia, de acuerdo a Apocalipsis 13, obligará que adoren a la primera bestia. Esto no debemos olvidar. La segunda tendrá autoridad, poder para que adoren a la primera bestia. Y esto lo va a buscar de dos maneras. Primero, Satanás busca seguir engañando al mundo. Esto es lo que se ha propuesto, por eso la Biblia lo presenta como el mentiroso, como el engañador. Y él busca confundir al mundo. Hará descender fuego del cielo, dice Apocalipsis 13, o también hará una imagen de la primera bestia. ¿Qué hay con la primera? Con hacer descender fuego del cielo. Un falso reavivamiento. Esto de descender fuego del cielo nos lleva sí o sí al episodio de Elías en el Monte Carmelo, cuando descendió fuego del cielo, y que ocurrió un reavivamiento en el pueblo de Dios.
Lo mismo buscará hacer Satanás, un falso reavivamiento espiritual, con escenas milagrosas, con grupos religiosos por aquí, por allá, con escenas hasta cierto punto sorprendentes como saltos, liberaciones demoníacas, en fin. Un falso reavivamiento que también involucra un falso día de adoración, que ya vamos a ver en un momento. En cuanto a la imagen de la primera bestia, el papado, recordemos que durante esos 1260 años tuvo mucho poder, no solo religioso, también poder civil, al punto que podían juzgar a la humanidad no desde la Biblia, sino desde lo que ellos creían que podían hacerlo. En otras palabras, la iglesia tenía poder civil y eso es lo que también hará el enemigo a través de... Por eso es que hablamos de los Estados Unidos, porque también le dará poder civil a esta primera bestia. Es decir, la segunda bestia, Estados Unidos, le dará autoridad al papado, que en cierto modo como que lo quiere hacer. Por eso el Congreso más de una vez reconoció al papado como un hombre importante. Es más, recibió la visita del Papa. Entonces, con el falso reavivamiento engaña y con el recibir autoridad civil, ¿qué es lo que va a hacer? A quienes no fueron engañados, entonces los vamos a obligar, vamos a forzar. Nos damos cuenta entonces estas dos escenas. Número uno, busca engañar. Número dos, buscará forzar, obligar al hombre a recibir sus enseñanzas, a recibir sus mentiras, a ser embriagado con sus falsas enseñanzas. Es decir, ya sea confundidos o en todo caso obligados, lo que Satanás será buscar que nosotros adoremos a Dios, no como Él pide. O adoremos cualquier otra cosa, menos a Dios. Adoremos a Dios el día que yo quiera, menos el día que Dios pide. Es tanto así la importancia del día sábado, sí, queridos amigos. Y para ponerles en contexto, recordemos que lo que Dios le pidió a Adán y a Eva era simplemente no coman de un fruto. El problema no era el fruto, el problema era la confianza, la fidelidad a Dios. En el caso del día sábado, no es que el sábado esté dotado de algo especial. Dios pudo disponer el martes, el miércoles, o Dios pudo decirles, miren, por un tiempo guardarán el sábado y luego no. Pero si Dios lo estableció desde la creación, lo reafirmó momentos antes del Sinaí, lo confirmó en el Sinaí y digamos, le dotó de algo especial cuando el mismo Señor Jesús guardó el sábado en esta tierra. Entonces, si Dios decidió que sea el día sábado, entonces tenemos que hacer el día sábado. Pero Satanás vendrá y nos va a confundir y dirá, miren, no, ya no es necesario, las iglesias están siendo reavivadas, o guardan el domingo o guardan cualquier otro día, pero el sábado ya dejó de ser importante. Confundirá al mundo para que ellos hagan lo que crean que es correcto. Pero a Dios no se adora, vuelvo a repetir, como yo quiero, sino a Dios se adora como Dios pide. Y si no te dejas engañar, entonces pues lo harás a la fuerza. A la fuerza. Entonces, siguiendo con este tercer objetivo, veamos qué otros detalles nos da Apocalipsis capítulo 13. Unidos esos dos poderes, el poder político dando sustento al poder religioso, algo que ya se vio, por ejemplo, en la Edad Media, cuando el papado se valía de los ejércitos, algo que ocurrió en la Biblia con el caso de Jezabel y Acab, una falsa religión obligando al poder civil, al poder político para perseguir. Unidos estos dos poderes van a buscar marcar a los hombres. Vuelvo a repetir, ya sea a la fuerza o por engaño, pero Satanás va a buscar que tú te rebeles y eso es precisamente marcarte. Recuerda, Dios sella cuando tú quieres, pero Satanás te marca si tú no quieres. Y la Biblia lo presenta, la marca como el 666, un número de hombres. Forzará a colocar una marca en las frentes y en las manos. Mira, si tú quieres formar parte del sistema económico social del mundo, entonces tú tienes que someterte a lo que se está disponiendo.
Si no, no puedes formar parte. Va a forzar marcar la frente o las manos, algo muy diferente a lo que Dios le dijo a su pueblo ya en Deuteronomio, hablando de la ley, hablando de sus palabras. Estas las repetirás a tus hijos, las tendrás en la frente, en la mano. Es decir, Satanás quiere meter sus ideas a la fuerza, su rebelión a la fuerza. Para esto volvemos a repetir, lo hará engañando a los hombres para que rechacen a Dios, o en todo caso, aquellos que entienden ser leales a Dios, pues serán obligados, estarán de acuerdo por un lado, y los otros aceptarán por miedo las imposiciones del enemigo, forzando una falsa adoración. Va a menospreciar el sábado por cualquier tipo de razón, argumento. Va simplemente a menospreciar al sábado. Se instaurará un falso día de adoración que estará encabezado por el domingo. Ahora, ¿por qué hablamos del domingo? Porque es el día que prácticamente nadie tiene problema en descansar. Aquellos que dicen, no, el domingo no es, eso es mentira, nosotros no hablamos del domingo, está bien, pero en el sistema laboral el domingo es el día de descanso. En muchos aspectos religiosos, el domingo es un día festivo, es un día familiar, así lo está declarando el catolicismo. Entonces, digamos, mientras Dios tiene el sábado, el enemigo tendrá el día domingo. Tú puedes adorar a Dios el martes, miércoles, jueves, hazlo, no hay problema, pues. Adora a Dios el día que quieras, descansa el domingo, ya sea de tu trabajo como alguien religioso. De esta forma, el enemigo, a través de estos poderes, habrá pretendido cambiar los tiempos y la ley, algo que le viene encantando desde tiempo de la Edad Media, de la Edad Oscura. Esto, queridos amigos, es el breve esquema de la lección que venimos estudiando esta semana. Esto es, en resumen, lo que el enemigo intenta hacer con el hombre. Por eso es importante que nosotros nos refugiemos, nos escondamos en la palabra de Dios. No hay otra forma de hacer guerra, no hay otra forma de luchar contra el enemigo. Vamos a ver ahora el resumen de este estudio, las ideas principales de lo que hemos estudiado. Solo Dios merece ser adorado, y el sábado es señalado por el mismo Creador para adorarlo. Satanás trabajará, como en el pasado, con dos aliados para que sus planes se lleven a cabo y tenga, entre comillas, el mayor éxito posible. Y por último, en el tiempo del fin, buscará engañar al mundo para no adorar a Dios. Es decir, para creer que lo están adorando, o simplemente para que seas forzado a adorarlo, no como la Biblia enseña, sino como te imponen hacerlo. Frente a todo esto viene la gran pregunta: ¿qué tengo o qué tenemos que hacer? La única manera de no ser engañados es guardándonos en la palabra de Dios. Cristo pidió esto en oración, que Dios nos santifique siempre en cuando nosotros estudiemos diariamente su palabra. Estemos orando a Dios y, por supuesto, compartiendo su evangelio. Santifícalos en tu verdad, que dijo Cristo, pero que esa santificación también sea hecha por el esfuerzo que nosotros hacemos al estudiar la palabra. No ganamos la santificación por esfuerzo humano únicamente. Dios nos santifica en la medida que nosotros nos acercamos a Él. Y acercarnos a Él significa seguir estudiando su palabra. Estudia la próxima lección: los acontecimientos finales de la tierra, 12ª lección de este trimestre, con lo cual prácticamente también ya iremos entrando a la parte final de todo este estudio del gran conflicto. Cerramos así el bosquejo de esta lección, queridos amigos. Ha sido un gusto compartir con ustedes este tema. Gracias por su confianza, gracias por acompañarme. Por ahora me despido con el deseo de encontrarnos nuevamente. Que Dios los bendiga y, si el Señor lo permite, la próxima semana continuaremos con este estudio. Un abrazo para todos ustedes.